Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionada de tenerlos otra vez por aquí. Hoy vamos a sumergirnos una vez más en el fascinante mundo de las series turcas. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se han convertido en verdaderos adictos a estas producciones que nos transportan a paisajes exóticos, nos presentan personajes complejos y nos envuelven en tramas llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. En la primera parte de esta serie de vídeos, les compartí mis primeras 5 recomendaciones de series turcas imperdibles. Y a juzgar por sus comentarios y mensajes les encantaron. Así que, como lo prometido es deuda, hoy les traigo la segunda parte de este top 10, con otras 5 series que estoy segura de que los van a enganchar desde el primer episodio. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán reseñas, recomendaciones, análisis y mucho más contenido sobre series y películas de todo el mundo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas nuevas joyas turcas. Empezamos con una serie que me tuvo al borde del asiento desde el principio, Kara Para Aşk, que en español se traduce como Dinero Sucio y Amor. Esta serie es una combinación explosiva de romance, acción y misterio. La trama gira en torno a Ömer, un policía honesto y dedicado, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y elegante. Sus caminos se cruzan de la manera más trágica, sus respectivas parejas son encontradas asesinadas en el mismo coche. A medida que investigan este crimen, descubren una red de corrupción, lavado de dinero y secretos oscuros que los une a ambos. La química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, es innegable. Desde el primer encuentro, la tensión palpable y la conexión que se construye entre Ömer y Elif es uno de los grandes atractivos de la serie. Engin Akyürek, con su mirada intensa y su interpretación sutil, logra transmitir la honestidad y la integridad de Ömer, un hombre devastado por la pérdida pero decidido a encontrar la verdad. Tuba Büyüküstün, por su parte, encarna a Elif con elegancia y fortaleza, mostrando su vulnerabilidad inicial y su posterior transformación en una mujer decidida a limpiar el nombre de su familia. Pero Kara Para Aşk es mucho más que un romance. La serie teje una intrincada red de personajes secundarios que añaden capas de complejidad a la trama. Tenemos a los corruptos oficiales de policía, involucrados en el lavado de dinero y dispuestos a todo para proteger sus secretos. A los miembros de la familia de Elif, cada uno con sus propias ambiciones y secretos ocultos. Y a los villanos, fríos y calculadores, que controlan el submundo del crimen y no dudarán en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. La trama está llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último episodio. Cada capítulo revela nuevas pistas, nuevos sospechosos y nuevos peligros que amenazan a Ömer y Elif. La serie explora temas como la corrupción policial, el poder del dinero y la importancia de la familia, pero también nos muestra la capacidad del amor para superar incluso las situaciones más difíciles. Si te gustan las series con intriga, romance y una buena dosis de acción, Kara Para Aşk es definitivamente para ti. Además, la banda sonora es preciosa y te sumerge aún más en la atmósfera de la serie. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos intensos, complementa a la perfección las emociones que se viven en la pantalla. Prepárense para no dormir. Van a querer ver un episodio tras otro para descubrir qué va a pasar a continuación. Y aviso, tengan pañuelos a mano. Porque esta serie no escatima en momentos emotivos. La siguiente en mi lista es una serie que me tocó el corazón, Erkenci-Kuş, que significa pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora, perfecta para esos días en los que necesitas algo para levantar el ánimo. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que es hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una conexión instantánea, y a partir de ahí se desata una serie de enredos, malentendidos y momentos divertidísimos. Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, irradia alegría y espontaneidad en cada escena. Su personaje es una bocanada de aire fresco, una joven que se atreve a soñar y que no tiene miedo de ser ella misma. Can Yaman, por su parte, le da vida a Can con un carisma arrollador y una presencia magnética.
Su personaje es un espíritu libre, un hombre que ha viajado por el mundo y que ha aprendido a vivir el presente. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su relación en la pantalla es uno de los principales motivos por los que Erkenzikuş se convirtió en un fenómeno mundial. Sus escenas juntos están llenas de humor, ternura y pasión, y te hacen creer en el poder del amor verdadero. Pero Erkenzikuş no es solo una historia de amor. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la búsqueda de la identidad y la lucha por los sueños. Sanem y Can tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos, incluyendo las diferencias culturales, las expectativas familiares y sus propios miedos e inseguridades. La serie también destaca por su estética visual vibrante y colorida. Los paisajes de Estambul, las playas paradisíacas y los decorados cuidadosamente elegidos crean una atmósfera mágica y romántica que te transporta a otro mundo. Erkenzikuş es una serie refrescante y optimista, con personajes entrañables y paisajes espectaculares de Estambul. Si buscas una serie para relajarte, reírte y creer en el amor, esta es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can. Y para disfrutar de una banda sonora pegadiza que te hará bailar y cantar sin parar. Ahora vamos con una serie que me dejó completamente impactada, Fi. Esta serie es diferente a todo lo que he visto en el mundo de las series turcas. Es un drama psicológico intenso y provocador que explora los límites de la ambición, el poder y la obsesión. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que esconde un lado oscuro y manipulador. Se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa, y comienza a manipular su vida para acercarse a ella. A medida que la trama avanza, descubrimos los secretos y las motivaciones de cada personaje, y nos damos cuenta de que nada es lo que parece. La interpretación de Ozan Güven como Can Mañay es simplemente magistral. Logra transmitir la inteligencia, el carisma y la oscuridad de su personaje de una manera escalofriante. Su Can Mañay es un hombre complejo y contradictorio, un genio que utiliza sus conocimientos para manipular a los demás y satisfacer sus propios deseos. Serine Sarkaya, por su parte, encarna a Duru con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Su personaje es una joven que lucha por alcanzar sus sueños, pero que se ve atrapada en las redes de Can Mañay. Fi es una serie arriesgada y audaz, con una estética visual impresionante y actuaciones impecables. La fotografía, la música y el diseño de producción se combinan para crear una atmósfera opresiva y perturbadora que te mantiene en tensión constante. La serie no tiene miedo de abordar temas controvertidos como el sexo, la violencia y la manipulación, y lo hace de una manera honesta y provocadora. No es una serie para todo el mundo, ya que toca temas delicados y explora la complejidad de la psique humana. Pero si te gustan las series que te hacen pensar y te desafían, Fi es una experiencia que no te puedes perder. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber. Y para sentirse incómodos, inquietos y fascinados al mismo tiempo. Fi es una serie que se queda contigo mucho después de que terminas de verla. La cuarta serie en mi lista es un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo, Aşk Memnu, que se traduce como Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico intenso y apasionante que narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el sobrino guapo y carismático de su esposo, y entre ellos surge una atracción irresistible. A partir de ahí se desata un triángulo amoroso que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Beren Saat, que interpreta a Biter, ofrece una actuación memorable. Su personaje es una mujer compleja y atormentada, atrapada entre el deseo y la culpa. Kwan Tatltu, por su parte, encarna a Belul con un carisma irresistible y una ambigüedad moral que te mantiene en vilo. Aşk Memnu es una serie con una producción impecable, un vestuario deslumbrante y actuaciones memorables. La química entre los protagonistas es palpable y la trama está llena de momentos de tensión, pasión y desesperación. La serie explora temas como el amor, la traición, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La mansión donde se desarrolla la historia se convierte en un personaje más de la serie. Sus lujosos decorados, sus jardines exuberantes y sus rincones oscuros reflejan la opulencia y la decadencia de la sociedad en la que viven los personajes. Si te gustan los dramas románticos clásicos con un toque moderno, Aşk Memnu es una serie que te robará el corazón. Prepárense para sufrir, amar y odiar al mismo tiempo.
Y para reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Aşk Memnu es una serie que te dejará marcado para siempre. Y finalmente, para cerrar este top 10, les traigo una serie que me hizo reír a carcajadas, Kiral Kask, que significa amor en alquiler. Esta es una comedia romántica divertida y encantadora que narra la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato inusual para salvar a su familia de una deuda. Tiene que enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego, y convencerlo de que se case con ella. Lo que Defne no sabe es que Ömer es un hombre complicado y reservado, y que conquistarlo no será tarea fácil. A medida que Defne y Ömer pasan tiempo juntos, empiezan a surgir sentimientos reales entre ellos, y el plan original se complica. El Zinsangu que interpreta a Defne le da vida a un personaje adorable y lleno de energía. Su Defne es una joven ingenua y trabajadora que se enfrenta a situaciones cómicas y difíciles con una sonrisa en la cara. Bararduk, por su parte, encarna a Ömer con un carisma reservado y una vulnerabilidad oculta. Su Ömer es un hombre exitoso pero solitario que necesita aprender a abrir su corazón. Kiral Kask es una serie ligera y entretenida, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. La química entre los protagonistas es innegable y la trama está llena de momentos románticos y divertidos. La serie también destaca por su vestuario elegante y moderno, y por sus paisajes urbanos de Estambul. Si buscas una serie para reírte, relajarte y creer en el poder del amor, Kiral Kask es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Defne y Ömer. Y para disfrutar de una comedia romántica que te dejará con una sonrisa en la cara. Kiral Kask es la serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de series turcas imperdibles, parte 2. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Cada una de estas producciones ofrece algo único, ya sea un thriller con acción y romance, una comedia romántica para suspirar, un drama psicológico que te hará reflexionar, un clásico con pasiones prohibidas o una historia ligera para reír a carcajadas. En resumen, hoy les presenté 5 series turcas que considero imperdibles: Kara para Aşk, un thriller romántico lleno de acción e intriga; Erkencikus, una comedia romántica ligera y encantadora; Fi, un drama psicológico intenso y provocador; Aşk Memnu, un drama romántico clásico con un toque moderno; y Kiral Kask, una comedia romántica divertida y encantadora. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y memorables. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie turca favorita. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Estoy siempre buscando nuevas series para ver. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos.